Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martina y te doy la bienvenida a El Mundo en L. ¿Estás preparado para estudiar español de Latinoamérica? Comencemos. Recordá que si querés podés activar los subtítulos en inglés o en español. En el video de hoy vamos a ver el modo imperativo, así que comencemos y veamos sus usos. El imperativo es un modo verbal. En español hay 3 modos verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo. Se utiliza para dar órdenes, sugerencias o indicaciones y tiene una función directa, por lo que solo se utiliza en las segundas personas del singular, vos y tú, y del plural, ustedes, vosotros, y en la manera formal, usted. Es decir, que el imperativo no se utiliza para yo o nosotros. Continuemos y veamos los verbos regulares en imperativo. Para ar, vos estudia, tú estudia, usted estudie, ustedes estudien, vosotros estudiad. Con vos come, tú come, usted coma, ustedes coman, vosotros comed. Y con ir, vos viví, tú vive, usted viva, ustedes vivan y vosotros vivid. Recordemos que para la forma vos es necesario utilizar la tilde. Ahora continuemos y veamos los verbos irregulares, a ver qué sucede con ellos. En el imperativo, la conjugación de estos verbos es muy similar a la del subjuntivo que veremos más adelante. Para decir, vos decí, tú dice, usted diga, ustedes digan, vosotros decid. Hacer, vos hace, tú hace, usted haga, ustedes hagan, vosotros haced. Ir, vos andá, tú ve, usted vaya, ustedes vayan, vosotros id. Poner, vos poné, tú pone, usted ponga, ustedes pongan, vosotros poned. Traer, vos trae, tú trae, usted traiga, ustedes traigan, vosotros traed. Salir, vos salí, tú sale, usted salga, ustedes salgan, vosotros salid. Ser, vos sé, tú sé, usted sea, ustedes sean, vosotros sed. Y venir, vos vení, tú viene, usted venga, ustedes vengan, vosotros venid. Veamos el imperativo negativo, ¿sí? El imperativo negativo siempre va a tener el no. ¿Qué pasa en los verbos regulares? Vos no estudies, tú no estudies, usted no estudie, ustedes no estudien, vosotros no estudiéis. Con vos no comás, tú no comas, usted no coma, ustedes no coman, vosotros no comáis. Y con ir, vos no vivás, tú no vivas, usted no viva, ustedes no vivan, vosotros no viváis. Vean que es al revés del presente, porque los verbos que terminan en ar van a tener la marca de la e. En cambio, los verbos que terminan en y en ir tienen la marca de la a. Veamos ahora el imperativo negativo para los verbos irregulares. Bueno, es muy similar al imperativo afirmativo. No digas, no digas, no diga, no digan, no digáis. No hagas, no hagas, no haga, no hagan, no hagáis. No vayas, no vayas, no vaya, no vayan, no vayáis.
no pongas, no pongas, no ponga, no pongan, no pongáis. No traigas, no traigas, no traiga, no traigan, no traigas. No salgas, no salgas, no salga, no salgan, no salgáis. No seas, no seas, no sea, no sean, no seáis. No vengas, no vengas, no venga, no vengan, no vengáis. Por otro lado, fíjense que en este caso el imperativo negativo tiene en general una irregularidad que es la G, excepto con el verbo ser, pero todos los otros verbos irregulares tienen esta consonante como marca. Veamos entonces algunos ejercicios para practicar lo visto. Un tip: cuando usamos imperativo, siempre se usa el signo de exclamación. Recuerden que en español el signo de exclamación y el de interrogación se coloca al principio y al final. En estos ejercicios tenés que colocar en orden las palabras para formar una frase. Te muestro la solución. Vení y poné la mesa. Poner la mesa es lo que se ve en la imagen. Poner los platos, los cubiertos, los vasos. La segunda. Hagan toda la tarea. Y la última. No escuches música tan alto. ¿Sí? ¿Cómo fue? El imperativo es un modo que se usa mucho en español. Suena extraño porque es para dar órdenes, pero se utiliza en la vida cotidiana porque tiene una función directa. Entonces, cuando me dirijo a otra persona, le hablo con imperativo para dar indicaciones, sugerencias, como ya dijimos. Bueno, si te sirvió este video, suscríbete y te veo la próxima. Chau.